Son las 9:01, 9:01. Amigas y amigos, les vuelvo a saludar. Vamos a iniciar ya de inmediato nuestro programa estelar de todos los días a las 9 en La Oreja. El día de hoy les proponemos un programa realmente interesante para continuar con el análisis político de la coyuntura que realmente está candente, ¿no? Está que arde. Decía María Isabel Ceballos en las entrevistas que desarrollábamos hace poco que por ahí se pretende dinamitar una serie de aspectos en el campo político. Y claro, sí, la ciudadanía requiere que se visibilice un poquito más allá de lo normal, de lo simplemente coyuntural, los hechos de carácter político que está viviendo el país. Y hoy en el programa En La Oreja, que como ustedes conocen los martes está acompañada, este programa está acompañado, mejor dicho, de los compañeros del colectivo Espejo Libertario. Tendremos la presencia de dos destacadísimos colegas, analistas políticos, como son Juan Pazimiño y Quinto Lucas. Los dos van conjuntamente con Luis Onofa a profundizar en el análisis de la coyuntura política. Y también en otros aspectos, como me imagino será la ley de comunicación, por ejemplo. Todo esto a continuación, amigas y amigos, en La Oreja Libertaria, que estará con la conducción de nuestros colegas del colectivo Espejo Libertario, a quienes ya les saludo de inmediato y les dejo pues al mando de este programa. Luis, muy buenos días. Buenos días, Washington, muchas gracias. A los oyentes de Pichincha Universal, vamos a dar comienzo al programa de los días martes que está a cargo del colectivo Espejo Libertario, La Oreja Libertaria. Tenemos, como decía Washo, como invitados, tenemos a Quinto Lucas, que como los oyentes, la mayoría de oyentes conocen, pues fue vicecanciller de la República, del gobierno del presidente Rafael Correa, y en determinados momentos también en su función de tal canciller encargado. Quinto es además periodista y además escritor de algunos libros sobre la realidad del Ecuador y sobre la realidad latinoamericana. Está también Juan Pazimiño, que es historiador y fue cronista de la ciudad en algún momento, hace muy pocos años. Y finalmente tenemos también la compañía del joven sociólogo Juan Carlos Groner, Carlos Andrés Groner, sociólogo e investigador, de tal manera que con ellos vamos a tratar de encontrarle, yo diría, un sentido a todos estos acontecimientos, a este momento, a esta coyuntura del país que es bastante compleja, por decir lo menos, comenzando pues desde el punto de vista de la comunicación. Andrés ha seguido con bastante detenimiento desde hace algún tiempo, Andrés, sí, ¿no? El comportamiento de los medios, el contenido, la trayectoria de los medios, de tal manera que vamos a comenzar con él, no sin antes recordarles a nuestros oyentes que los teléfonos 32 40 040 y 050 060 y 070 de Pichincha Universal estarán abiertos para la participación de nuestros oyentes. Andrés, tú que has estado siguiendo, como decía antes, analizando el comportamiento, la trayectoria de los medios, ¿cómo han estado enfocando o cómo están ahora enfocando los medios esta coyuntura política especial, por decir lo menos, que está viviendo el Ecuador? Buenos días. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación a los radioescuchas. Un saludo cordial. Un saludo a los compañeros de panel. Un honor realmente compartir este tema y este panel con ustedes. Para empezar un poco, hay que tener presente lo siguiente. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la coyuntura política, no solo porque construyen una agenda en función de la cual los ciudadanos tienen sobre la mesa los temas coyunturales sobre los que estamos opinando como sociedad, como país,
los medios de comunicación tienen ese rol y esa posibilidad, y es justamente lo que se conoce como la agenda setting. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los medios, a través de diversos mecanismos, hoy ya con el aparecimiento de las TICs, tienen la posibilidad de poner ciertos temas sobre el tapete y de también poner las particularidades de esos temas. En el caso actual y muy puntual, el tema de la corrupción, que ha saltado a la luz, sobre la cual se están presentando diariamente. Estamos recibiendo un bombardeo de información, un bombardeo de situaciones y un bombardeo de temas sobre los cuales los ciudadanos están opinando, ¿no? Es interesante ver en el tema de la corrupción cómo se está manejando la coyuntura actual. La corrupción, digamos así brevemente, es un problema estructural que siempre ha aquejado al Ecuador y a la política, básicamente, pero la cuota que le toca al tema de la corrupción en el espacio y la opinión pública varía en función de los intereses que tienen aquellos que usan a los medios de comunicación como una herramienta de disputa política. Entonces, el tema de la corrupción ha estado en la palestra mucho más desde el tema coyuntural de las elecciones de las que venimos, y actualmente por estas fisuras que pueden haber dentro del movimiento país, los medios de comunicación están posicionando mayoritariamente en la opinión pública el tema de la corrupción. Entonces, hay que analizar muy bien qué enfoque se le está dando, quiénes son los involucrados y cómo los medios lo están presentando. Gracias, Andrés. Quinto, ha dejado planteado en todo caso el tema de la corrupción como un tema que están tratando los medios de manera especial, de manera enfática, ha dejado planteado, pero no como un tema únicamente, hasta donde yo acabo de decir, te entendería, Andrés, de la corrupción por el hecho de la corrupción, sino con un significado que tiene detrás. Tu trayectoria amplia y larguísima en medios, ¿qué te dice Quinto sobre esta situación en el campo de los medios y el tratamiento que le están dando a los medios? Bueno, un saludo a Luis, un saludo a los compañeros, un saludo a Javier y a los amigos y amigas que están escuchando. El tema de la corrupción es un tema recurrente en los medios, pero si nosotros analizamos en qué momentos se denuncia la corrupción, es en determinados momentos y cuando la corrupción ya está muy marcada desde distintos ámbitos, porque finalmente siempre las denuncias de corrupción responden a determinados intereses políticos y económicos, como la corrupción en sí responde a determinados intereses políticos y económicos. Nosotros si vemos lo que pasó, para citar a Capaya, y recuerdo, y el otro día estábamos recordando con algunos amigos, en Tintají nosotros, cuando teníamos Tintají en el año 2005, denunciamos a Capaya, que lo había además denunciado la propia Comisión Anticorrupción de ese momento, porque había denuncias de peculado, distintos temas correspondientes a él, que era funcionario de Petroecuador, presidente de Petroecuador. En ese momento ninguno de los medios independientes lindos de este país tomaron esa denuncia, solo Ecuador Inmediato tomó la denuncia, porque Capaya respondía a toda una estructura económica que tenía que ver con una estructura del manejo del petróleo determinado. Entonces ahí él no era corrupto, o era corrupto por la Comisión Anticorrupción de aquel momento, que tienen que recordar que nadie les daba pelota, era otra Comisión Anticorrupción, con algunos personajes de los que están actualmente, y lo teníamos que denunciar en medios alternativos y en medios alternativos internacionales. Después Capaya terminó siendo funcionario del gobierno de la Revolución Ciudadana, nadie hizo caso de aquellas denuncias de Tintají, ni siquiera desde los primeros ministros de hidrocarburos hasta en general, hasta que salta el problema determinado con Capaya y todas las denuncias de corrupción, y bueno, ya tiene hasta sentencia, pero ya ahora hay otros intereses. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, ahora Capaya es lo que es, porque obviamente tiene todas las, no solo denuncias, sino algunas ya más que comprobadas, ¿no? Pero en determinados momentos se puede denunciar una determinada cosa porque
responde a tus intereses, pero en otro momento no, porque no responde a tus intereses. Por ejemplo, ahora el ministro de Hidrocarburos, que estuvo vinculado con Halliburton, tiene una determinada visión del tema petrolero, que es muy similar a la que tenían antes de los 10 años de Rafael Correa. Sin embargo, en el diario El Telégrafo, que además el editor general o el director ha estado vinculados a través de revistas y eso con mineras y petroleras, porque así tenía una revista que respondía un poco a esas visiones, le hace una entrevista que responde a unos determinados intereses. Entonces, los medios atacan la corrupción cuando les conviene y dependiendo de los intereses que defienden. Y digo, los medios independientes y ahora lamentablemente algunos medios públicos. Esa es la realidad de los medios y ha sido la historia de los medios. La historia de defender los intereses políticos y económicos de determinadas clases dominantes. Gracias, Quinto. Juan, la historia, ha dicho, registra momentos de esa naturaleza. Tú, desde tu punto de vista, desde tu especialidad, puedes registrar, puedes contarnos en algunos otros momentos que el tema haya sido utilizado así de esa manera, con fines que van mucho más allá del combate a la corrupción. Gracias, Luis. Buenos días y a todos los compañeros de la radio y a los oyentes. Y en efecto, si es que examinamos históricamente los medios de comunicación, siglo XIX solo hay periódicos y revistas, en el siglo XX aparecerá la radio, más o menos 1920 en adelante, la televisión es desde los años 60 y todos los internet y estas cosas son de los años 90, 95. Entonces siempre han tenido incidencia, no solo en cuanto a información, sino en cuanto a opinión, y en cuanto a poner en escena, y particularmente desde 1979 para acá, en la época constitucional más larga que ha tenido el Ecuador, a poner en escena los temas que los medios les interesa poner en escena. No, eso a veces se confunde con interés ciudadano. Puede que coincida, puede que no coincida, pero ponen en escena una serie de temas para que la ciudadanía alrededor de ellos construya su propia conciencia, sus propios elementos de convicción, etcétera. Y en la actual condición, en la actual situación, los medios siguen haciendo ese mismo papel. Y por tanto, no solo que hacen información, hacen opinión más o menos objetiva o no objetiva, eso habrá que examinarlo, pero tienen incidencia en la vida social y sin duda en la vida política. Y si es que vemos desde el lado de la comunicación privada, de los medios de comunicación privados, también defienden intereses privados. Y lo que se vio en los últimos 10 años es que esos intereses privados también fueron golpeados de una u otra manera por el gobierno de Rafael Correa. De allí sus reacciones actuales, cuando se sienten más libres, por poner en esa frase, más libres para dar una opinión abiertamente contraria a lo que fue el gobierno anterior, y tienen la posibilidad entonces ahora de expresar de una manera distinta los fenómenos que están ocurriendo en la vida nacional, entre otros la corrupción. Entonces, cualquiera sea el resultado de las investigaciones, se posiciona en la ciudadanía la idea de que recibimos una herencia de corrupción tan grande que es incomparable en la historia del país, lo cual no es cierto, ya voy a hablar también del tema. Pero entonces alrededor de esa idea se está construyendo este imaginario colectivo, esta idea social de que la corrupción anterior es la peor que ha habido en la historia nacional, lo cual, insisto, no es así. Pero de otra parte, bueno, a buena hora que los medios también nos informan de todo lo que está aconteciendo para formar criterios, porque igual podríamos decir, en efecto también hay un sesgo, ¿no? Se hace énfasis en la corrupción pública, porque escandaliza. Y de hecho los casos de corrupción actuales han golpeado al gobierno y a la imagen del presidente Rafael Correa. Pero nada se dice de la corrupción privada. O poco se dice o se la esconde. Y tenemos allí 2.200 millones de dólares en los Panama Papers denunciados por este colectivo internacional, que han huido, han escapado de los controles y regulaciones del Estado ecuatoriano, por ejemplo, en materia de impuestos. Y tenemos los estudios nacionales
que dan a entender que entre 300 y 400 millones de dólares se pierden anualmente por la evasión tributaria en el Ecuador. ¿Y eso a quién corresponde? A sectores que no pagan sus impuestos y particularmente el de las rentas, pese a todos los esfuerzos que se hicieron. Entonces, no quiero eludir las responsabilidades públicas. Allí que caigan todos los que deben caer y que las investigaciones continúen. Pero hay una oportunidad en el ambiente social y en el ambiente político para también seguir la corrupción privada y allí caer a todas aquellas personas que han evadido impuestos en el Ecuador y que siguen sacando su dinero a efectos de eludir las responsabilidades que tienen frente al país. Gracias, Juan. Andrés, quisiera yo consultarte sobre lo siguiente, o sea, en medio de todos los incidentes de los hechos, declaraciones y de las noticias y las informaciones que publican los medios, flota la idea de que algunos de los personajes, algunos de los protagonistas están sometidos o el proceso mismo está sometido al linchamiento mediático. De las investigaciones que tú has hecho, ¿tú percibes que alguien esté sometido al linchamiento mediático? Se ha hablado de que el vicepresidente Glass está sometido, está sujeto o es víctima del linchamiento mediático. ¿De tus investigaciones se puede concluir alguna cosa en ese sentido? Sí, claro, totalmente. Yo considero no solo que Jorge Glass está sometido a un linchamiento mediático, sino muchas personas que son los puntos blancos ahorita en el escenario están sometidos a un linchamiento mediático, y el linchamiento mediático tiene algunas etapas. Es decir, primeramente se ha empezado posicionando en la opinión pública y en el imaginario social que hay personas que ya son corruptas antes de que existan las pruebas que realmente lo evidencian, y esto se lo hace a base de suposiciones. Entonces, el problema es que en la época actual vivimos en un estado de opinión. Esto es muy interesante porque cuando se habla de que vivimos en un estado de opinión, se habla de que por medio de la opinión se está informando a la gente y se están posicionando imaginarios sociales. Desde mi punto de vista, esto es parte de un golpe blando al que estamos sometidos, y no solo aquí en Ecuador, sino en toda América Latina. Lo mismo está sucediendo en Venezuela, quizás mucho más grave. Lo mismo sucede en Argentina, lo mismo sucede en Brasil y en muchos países. Esto es una escalada de los grupos de poder y de la derecha que tradicionalmente ha dominado América Latina, y que con el aparecimiento de los gobiernos progresistas, ellos han visto en riesgo no solo sus patrimonios, sino su modus operandi, digamos, de no pagar impuestos, como lo estamos mencionando, de violentar derechos laborales y demás. Entonces, desde que aparecieron los gobiernos progresistas en la región, hay una escalada que está orquestada también por algunos gobiernos. Está aquí metida la CIA, y eso sí hay que decirlo abiertamente, y estamos sometidos a un golpe blando. ¿Qué pasa en el golpe blando? Ya no se usa la fuerza, ya no se usa la fuerza militar como se hacía antes. Ahora se usan unos poderes que tienen... son unos poderes que pueden incidir en la parte simbólica, en la parte referencial, y en esto los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Entonces, uno puede hacer un mapeo de cuáles son las posiciones que tienen determinados medios y sobre qué temas están hablando y cómo esto se articula con lo que está sucediendo en otros países, y uno va a ver, por ejemplo, cómo se comparte información entre muchos de los diarios de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Es toda una red que está armada a nivel internacional, que tiene un objetivo principal, y el objetivo principal es terminar con todos los vestigios, no solo de progresismo, sino de todo lo que sea la izquierda latinoamericana, y es algo que los medios están trabajando constantemente para hacerlo. Ahorita, como digo, creo que vivimos en un estado de opinión. Eso nos aleja de vivir en un estado de derecho. En el estado de derecho, para procesarle a alguien como corrupto, para condenarle en la opinión pública como corrupto, se tiene que presentar pruebas. Detrás quizás del vicepresidente, seguramente su familia está pasando una situación terrible, y un montón de gente más. Eso no quiere decir que no hay que luchar contra la corrupción, sino que hay que ser sumamente cauteloso, porque el momento que a través del linchamiento mediático se condena a una persona, ciudadano, se está condenando a él, a toda su familia, a toda su trayectoria, e incluso por ser un funcionario público de tan alto nivel, a toda nuestra sociedad, porque nosotros tenemos una autoestima que el momento
que se presenta un escenario en el que vivimos en un país corrupto, que la corrupción tiene impunidad, que no hemos logrado superar, esto incide directamente incluso en el autoestima que tenemos como ciudadanos. Gracias. Quinto, ¿qué hay detrás de todo este proceso? De alguna manera ya lo ha dejado planteado Andrés, y señala que tiene un objetivo, ¿no? Que tiene un objetivo no solamente nacional, sino tiene un objetivo regional. Sin duda, porque, a ver, hay que estar claro, y Juan también lo decía, aquí hay corrupción, hubo corrupción, y hay que combatir la corrupción, y tiene que ir preso quien tenga que ir. Si es que finalmente aparecen pruebas contundentes, tendrá que ser juzgado políticamente quien tenga responsabilidades políticas. Para eso también hay que hacer determinados pasos. Entonces aquí no es una cuestión de quienes defienden la corrupción y quienes están en contra de la corrupción. Aquí hay un interés en utilizar la corrupción políticamente. Y eso es lo que están haciendo los medios de comunicación y lo que están haciendo determinados sectores políticos. Hay un interés ya no en el vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República, que es vicepresidente y que ha tenido su votación y que tiene también su respaldo dentro de Alianza País, finalmente es un político que no va a tener mucho más, que no va a ir mucho más allá de sus realidades actuales y de estos años. Pero sí la mira está en otro personaje, en un personaje que sí es un personaje político que puede tener una trascendencia muy importante a futuro en el país, nuevamente, como ya la tuvo, me estoy refiriendo a Rafael Correa, y que también la tiene a nivel latinoamericano. Y nos guste o no nos guste Rafael Correa, le critiquemos o no, como yo le he criticado muchas cosas y he estado en desacuerdo en muchísimas cosas desde cuando era en el propio gobierno, y también le reconozco muchísimas cosas que han cambiado en este país, tiene un respaldo político que no tiene nadie. Y si nosotros vemos el hecho político del sábado, porque eso fue un hecho político, el hecho de transmitir desde Bruselas, vía Facebook, y llegar a más de 1 millón de personas, pero no solo eso, sino que hay gente organizándose en bares, en cantinas, para ver al expresidente de la República. Eso es un capital político que para la oposición a su gobierno, para todos que están contra él y para quienes quieren liquidar su futuro, hay que destruir ese capital político. Como no pueden hacerlo directamente, lo hacen de alguna forma a través del vicepresidente, que políticamente realmente no tiene ningún futuro. O sea, el actual vicepresidente, la realidad es que en el Ecuador y en América Latina nunca se puede decir que nadie tiene futuro, porque hasta Bucarán ha regresado. Pero en todo caso, el tiro por elevación es hacia Rafael Correa. Más allá de todos los temas de corrupción, que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, como dicen todos los políticos, pero nunca llegan a ninguna consecuencia, llegan a las que les conviene. Gracias. Quinto, ¿cuál es ese capital político? ¿Cómo explicarlo? Porque ahora de lo que se habla en todos los medios, prácticamente en todos los medios en este momento, me refiero a los medios privados y ahora también algunos medios públicos, de lo que se habla, Juan, es básicamente del tema de la corrupción. Pero ¿cómo explicar ese capital político, yo diría, del expresidente Rafael Correa? ¿Qué ha hecho, qué hizo él para tener ese capital político acumulado que en medio de yo diría, bombardeo al que está sometido todo el proceso de los últimos 10 años, aún pueda conservarlo? Para responder la pregunta voy a hacer un análisis introductorio. Estamos viviendo un momento de cambio de gobierno, del de Rafael Correa al de Lenín Moreno. Es legítimo que el gobierno de Lenín Moreno busque su propia personalidad, su propio estatus político. Sin embargo, eso está basándose en al menos 3 elementos que dejan mucho que pensar. Uno, la diferenciación tajante frente al gobierno de Rafael Correa. Ya no es una cosa de especulación, está muy claro que el gobierno actual quiere marcar una enorme diferencia frente al gobierno de Rafael Correa. 2, en términos políticos, igualmente hay una readecuación de fuerzas, movimientos sociales, partidos, cámaras de la producción, sectores de interés, etcétera, para ver si es que logran incidir o no en el gobierno de Lenín Moreno.
Hasta hoy, los actores más importantes vienen siendo las cámaras de la producción, que están actuando de una manera, algo así como que ahora sienten que sus intereses van a estar mejor expresados. Tenemos que ver hacia dónde va el asunto, todavía eso está por verse. Pero hay una readecuación de fuerzas que tratan de incidir entonces en lo político y específicamente en el Estado, para que el Estado dé unas orientaciones desligándose del proyecto anterior y apuntalando intereses nuevos. Y tercero, en el campo económico, donde allí se va a jugar en realidad el proceso futuro del gobierno de Lenín Moreno. Y ya hay muestras en ello, algunos conceptos adelantados, algunos instrumentos adelantados, que dan cuenta entonces no de que se está perdiendo las capacidades del Estado, pero sí que se está aumentando las capacidades del sector privado para efectos de tener mayor influencia y mayor dinámica en la economía. Veremos en septiembre qué más se define. Entonces, en este contexto, evidentemente hay fuerzas también interesadas en enterrar el correísmo, o lo que ellos llamaban el correísmo, en enterrar la historia de los últimos 10 años, en magnificar los sucesos de tal manera que se crea en el Ecuador que fueron 10 años de oprobio, de dominación, de crisis, de retroceso, lo cual no es así. Al menos habría que leer, por ejemplo, en materia económica, los dos últimos informes. Uno del Banco Mundial, que señala muy claramente cómo entre 2007 y 2014 hubo un enorme progreso económico y además una sustancial disminución de la pobreza en el Ecuador. Banco Mundial, el último informe. Y acepta el Banco Mundial que en los años 14, 15, 16 se fue agudizando la recesión económica al punto que aumentó el desempleo de 5 a 6%, por ejemplo, en el caso de nuestro país. Entonces, eso da a entender que las lógicas del desarrollo de los años anteriores se habían desajustado en los dos últimos años. Pero el otro informe, el de la CEPAL, recientemente, el Panorama Económico de América Latina 2017, en que ya ve que la economía ecuatoriana en el 2007 sí va a crecer, menos del 1%, pero va a crecer. Y hay proyección que en el 2018 estará mejor la economía. ¿Y eso obra de qué es? Del manejo que se viene haciendo también en el último periodo y en los dos últimos años, que posibilitaron mejorar la economía. De tal manera que Lenín Moreno va a ser un heredero del proceso, del camino de mejoramiento económico. Más lo que él va a hacer, probablemente apuntalen mejor la economía. Entonces se podrá comparar y se dirá, bueno, hemos salido de la crisis en la que estábamos y que nos habían dejado, lo cual es incorrecto interpretarlo así. Pero en esas condiciones, claro, el problema viene a ser político, porque si la economía va a funcionar mejor, si hay acciones sociales del Estado y el gobierno ha anunciado, por ejemplo, el plan Toda una Vida, el plan Vivienda, todo ello, ya, perfecto, está muy bien. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la bolita, por llamarlo así? Está en el plano político. Bajo Rafael Correa, al menos el Estado estaba muy claro de que se orientaría al servicio de la ciudadanía, para ponerlo en términos sociológicos amplios. No es un Estado indígena, no es un Estado proletario, es un Estado ciudadano amplio, pero en donde los intereses fundamentales son los de la población mayoritaria. Imposible pensar que en el gobierno de Rafael Correa las cámaras de la producción sean determinantes y orquestadoras de las decisiones políticas, por más que algunas decisiones les hayan beneficiado. Pero no son las que determinaban la conducción del gobierno. En la actual circunstancia, ese poder está cambiando. Y entonces la pregunta que queda, y esa es la inquietud ciudadana en la actualidad, es ¿hacia dónde está girando ese poder del Estado? ¿Girará finalmente a favor pleno de las cámaras de la producción, de los sectores privados, de los banqueros, de la élite económica dominante del Ecuador? ¿Girará hacia eso? ¿O habrá el espacio suficiente para que exista un poder ciudadano todavía en el Estado? Y también está eso por verse. Y por ello, regreso al planteamiento inicial, hay una readecuación de fuerzas que todavía no se transparenta, pero que progresivamente se ve que tratan estas fuerzas de lo que tú llamabas la derecha económica y política, tratan de incidir de tal manera que ahora sean sus intereses, sus puntos de vista, su visión la que predomine en el Estado. Y eso
afecta también a los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación privados en ese ambiente también como que tratan de ver sus intereses van o no a incidir en la política pública. Y por ello cargar sobre ciertas acciones es con el propósito ya no solo de enterrar lo anterior, sino con el propósito de tener ahora una ventaja de posicionamiento. El cuestionamiento a la ley de comunicación misma es parte de este cuestionamiento en virtud de que antes veían que eso es imposible y hoy ven que probablemente sí sea posible incluso derogar la ley. Entonces, en ese ambiente de readecuación de fuerzas, todavía estamos a la expectativa de qué mismo podrá pasar, pero con la inquietud de que la balanza parece inclinarse ya no a la continuidad del proyecto típico de Revolución Ciudadana, sino hacia un nuevo gobierno. Este es un nuevo gobierno, se está definiendo ya por una nueva situación. Eso es lo que podría observarse. Gracias, Juan. Quinto, Andrés nos ha mencionado un hecho que es real. O sea, no es exagerado decir que el sábado, cuando el expresidente Correa habló sobre, es decir, en su enlace digital, en su primer enlace digital, había, yo diría, no es exagerado decir decenas y quizás cientos de miles de personas pendientes de lo que el presidente iba a decir. Y si no lo escucharon, y no lo escucharon en vivo, bueno, estuvieron pendientes de hacerlo en diferido, como decimos en el periodismo, como decimos en radio. ¿Cómo interpretar ese hecho desde el punto de vista simbólico? Juan ha dicho, lo que se quiere es enterrar, ¿no? Enterrar el proceso, enterrar el correísmo, ¿no? Y con ello enterrar todo lo que ha hecho, todo lo que hizo, se ha hecho en estos 10 últimos años, en esta última década. Entonces, pero desde el punto de vista simbólico, ¿cómo interpretar este fenómeno que se produjo el día sábado? Es decir, están quizá comenzando a mostrarse desde el principio como esfuerzos que, por enterrar ese proceso, serán inútiles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo interpretar ese hecho? Bueno, ahí hay algunas cosas, ¿no es cierto? Efectivamente, yo también concuerdo con que el presidente Correa tiene muchísimo apoyo y que la gente, al no haberlo escuchado, porque venimos de la tradición de las sabatinas, de que se podía relacionarse con el primer mandatario todos los sábados, que se le podía escuchar, sí fue un fenómeno importante, interesante, considerando que hubo unos contrapesos que intentaron posicionarse, como la cadena de Abdalá Bucaram, que vale recalcar que violó muchos artículos de la ley de comunicación y que hasta ahorita no se ha recibido una sanción al respecto. Pero el fenómeno de la última cadena de Facebook de Correa sí fue muy interesante, porque deja en evidente que hay un montón de personas y de ciudadanía que todavía están muy a favor de las políticas de la Revolución Ciudadana. Inclusive en las urnas se pudo ver eso, las políticas de redistribución de la riqueza, de lucha contra la oligarquía, quizás la más fascista que hay en el Ecuador. Es evidente que existe. El problema aquí es dónde se expresa esa gente. ¿En qué radios, en qué medios de comunicación se expresa esa gente? Ya un poco para entrar en el tema de la comunicación un poco más con cifras, es que aquí en el Ecuador tenemos un problema. El 90% de los medios de comunicación que existen son privados comerciales. Quizás de ese 90% hay un 10% que sea el más comercial, el más recalcitrante y el más que se usa como instrumento político, ¿no? El 5% de medios de comunicación son públicos y el 5% de medios de comunicación son comunitarios. La gente realmente no tiene espacio para expresarse. No hay el espacio para que la gente vaya, utilice los micrófonos, se pronuncie a favor o en contra de la ciudadanía. No puede hacer eso. Aquí nosotros estamos dominados por la información que unos pocos medios logran posicionar en la esfera pública. Esto es muy grave porque hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es la libertad de prensa y la libertad de expresión, que es una confusión abismal que tenemos acá y es justamente por lo que se posiciona desde determinados medios de comunicación. Si es que no toda la ciudadanía tiene acceso a los medios de comunicación y hay gente que puede ser que apoye a Rafael Correa enormemente, hay gente que puede ser que defienda a Jorge Glass, hay gente que puede ser que tenga diferentes puntos de vista, esa gente no puede expresarse. Aquí en el Ecuador no hay una entera libertad de expresión porque la propiedad de los medios está en muy pocas manos, muy pocas manos. Entonces, desde ahí es de donde nos estamos informando y ese es un tema que hay que tener muy presente. No es lo mismo libertad de prensa que libertad de expresión.
Eso en el primer punto. Y digo esto porque los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, es desde uno de los espacios desde donde se está posicionando todo lo que estamos discutiendo nosotros como ciudadanía. El segundo espacio que existe es las redes sociales. Este es un espacio totalmente autorregulado. Todavía no hay una normativa, al menos aquí en Ecuador, que regule lo que se hace en redes sociales, más allá de lo que puede hacer el COIP en términos de relaciones interpersonales, pero el espacio de las redes sociales es un espacio totalmente autorregulado. Ahí nosotros creemos que es un espacio libre, pero eso es totalmente alejado de la realidad. Todo lo que uno comparte en redes sociales, los gustos, los disgustos, las opiniones, todo eso es usado para comercializar. Ese es el gran ingreso que tiene Facebook, Twitter e Instagram. Son unas herramientas fundamentales y fenomenales en el ámbito publicitario porque conocen cuáles son los gustos y disgustos de la ciudadanía. En estos espacios se puede comprar seguidores, se puede armar redes internacionales para posicionar determinados temas y uno puede ver cómo están funcionando las redes. Se posicionan no solo actos de violencia sumamente fuertes, sino opiniones políticas, se posicionan documentos, se posicionan imágenes, videos, y al ser un espacio no regulado, está usado por los grupos de poder que quieren posicionar sus ideas. Entonces, esta es una de las razones por las que muchos grupos, si se quiere, opositores a la Ley Orgánica de Comunicación quieren terminar con esta ley. La Ley de Comunicación, aunque no regula redes sociales, pero ya plantea algunos temas fundamentales, por decir uno, información verificada, contrastada, el respeto a la honra de las personas, la posibilidad de la réplica, de la rectificación. Son muchos elementos que hacen que la ciudadanía un poco sienta que el espacio de la comunicación se está democratizando, que la ciudadanía pueda, aunque no pueda todavía tener acceso a los micrófonos, aunque sea, ya podemos pronunciarnos sobre la veracidad o no veracidad de la información que se está posicionando. Entonces, realmente yo creo que la ley de comunicación hay que defenderla, inclusive mejorarla, porque hay muchas cosas para mejorar, pero hay que tener muy claro quiénes son estos actores y cuáles son sus intereses, por qué están posicionando el tema de acabar con la ley de comunicación y derogarla, porque cuando uno ya ve más a detalle, uno ya empieza a entender que hay muchas situaciones en la democratización de la comunicación que ponen en riesgo que los medios de comunicación se sigan usando como instrumentos políticos. Ya con la ley de comunicación eso se intenta romper. Además vale mencionar que la lucha y el problema constante que hay entre los medios de comunicación y Rafael Correa es justamente porque Rafael Correa sí les hizo una lucha frontal, empezando quizás por eliminar la posibilidad de que banqueros sean dueños de los medios, alejando esto de la banca. Ahora con el tema de paraísos fiscales, hay muchos medios de comunicación que tienen sus inversiones en paraísos fiscales. Entonces, el patrimonio de muchos grupos de poder que han dominado el país a través de los medios está en riesgo. Está en riesgo, y si continúa el proyecto inicial de la Revolución Ciudadana, van a estar en riesgo. Gracias, Andrés. Quinto, han pasado 4 años de vigencia, han transcurrido 4 años de vigencia de la Ley de Comunicación. Y la Ley de Comunicación, con las cosas es decir, con las ideas que planteó Andrés, ha sido lo suficientemente aplicada como para cambiar la correlación, diríamos, de fuerzas en el campo de la comunicación, o no lo ha sido. ¿Qué ha faltado? ¿Qué quedaría por hacerse? Tomando en cuenta que uno de los planteamientos básicos de la oposición en este momento, de todo lo que quieren cambiar, yo diría uno de los pilares estratégicos básicos, se enfila a la ley de comunicación, a cambiarla cuando no a desaparecerla. Antes de entrar en lo de la ley, quería tocar un punto que me parece importante. Cuando se analiza la realidad política de un país o la realidad política de América Latina, se supone que nosotros planteamos distintos escenarios, distintas perspectivas, distintos antecedentes históricos, como hablaba Juan, y una cosa es lo que queremos cuando analizamos y otra cosa es lo que vemos que está ahí y es evidente, y así no nos guste, está ocurriendo. Y eso para este gobierno o para cualquier gobierno. Porque hoy parece que analizar el gobierno de Lenín Moreno desde una perspectiva distinta, como lo analizo yo, pensando de que es un gobierno débil por cómo se está constituyendo y por cómo va cediendo ante determinados sectores y ante otros determinados no, y cómo finalmente cada vez se va debilitando más
y en algunos meses veremos en lo que puede terminar. Ya hay gente que cree que estás contra ese gobierno, o los sectores de justamente los medios de comunicación que hoy no solo dicen que el gobierno es la mayor maravilla que ha existido en los últimos años, sino que además tratan de involucrarse con el gobierno, los distintos generadores de opinión de los medios de comunicación. Vemos en el diario El Comercio que hay solo una voz determinada, porque no hay distintas voces. Es lo mismo en todos los medios, y dicen, no, cuando hace alguien un análisis distinto, no, es que estás contra el gobierno. Es la incapacidad o la voluntad de tratar de que las cosas vayan a determinado lugar y se saquen determinados generadores de opinión, en este caso estoy hablando de mí, pero de otras personas, diciendo que están contra el gobierno. Eso también lo generan los medios. En cuanto a la ley de comunicación, yo siempre fui, y lo planteé no solo ahora, sino ya en el año 92, escribiendo algún artículo, 93, 94 en el diario Hoy, que no debía existir una superintendencia, sino una especie de defensor del consumidor de medios de comunicación, y que debería ser marcar una determinada sanción mucho más ética que el tipo de sanciones que se están poniendo desde la superintendencia. Siempre lo dije, y eso lo mantuve, y cuando se creó la superintendencia siempre dije, yo creo que debe ser un defensor, casi como un defensor del pueblo, pero un defensor del consumidor de medios de comunicación, específico a los medios de comunicación. El problema de la ley de comunicación fue justamente que desde la superintendencia, cuando se trató de actuar, en algunos momentos se actuó, inclusive creó determinadas suspicacias. Lo que pasó con el más allá de que pudieran estar incumpliendo la ley y todo, las formas en que se hicieron determinadas investigaciones, el caricaturista Bonil, si tú lees las investigaciones, eran muy risibles. Entonces le sacó seriedad a la superintendencia. Hoy en día la superintendencia no es tomada en serio por la ciudadanía. Entonces, eso sí es un punto que hay que discutirlo y ver cómo se mejora o se cambia eso. Capaz que no tiene que ver con la ley, tiene que ver con las personas que han actuado ahí. No sé, eso hay que discutirlo. Yo sigo pensando de que debería ser un defensor del consumidor de medios con sanciones mucho más éticas, una persona que tenga ese reconocimiento ético como para hacer ese tipo de sanciones, con otro tipo de investigaciones sobre los errores que hayan cometido los medios. Yo generalmente estoy en contra de cualquier penalización, y podría haber hecho muchos juicios, porque lo que me hicieron a mí cuando era vicecanciller tenía como hacer juicios, varios juicios podría haber hecho a distintos periodistas y medios, y siempre estuve en contra. También le dije al presidente, y estuve en contra cuando hizo los juicios, y lo dije públicamente. Pero la ley de comunicación es la única herramienta que le da a todos los ciudadanos la posibilidad de por lo menos ejercer determinados, no presiones, pero por lo menos determinados, por lo menos reconocer que los medios, cuando están atacando, se puede pedir el derecho a réplica. Hay un montón de cosas que eso los ciudadanos antes no lo teníamos. Gracias. Juan, tú como ciudadano, ¿sientes que en estos 4 años de vigencia de la ley de comunicación, la ciudadanía se ha empoderado de esa ley, está consciente de la importancia que tiene para la vigencia de sus derechos en el campo de la comunicación, para la vigencia de su libertad, de sus posibilidades de expresión? ¿Lo sientes así, o qué es lo que ha pasado si es que no fuera ese el caso? En este caso voy a acudir brevemente a la historia. La libertad de expresión y la libertad de imprenta plena se instauran con la Revolución Liberal, 1895, porque antes incluso los medios tenían que someterse o a lo que disponía la Iglesia en el caso de periódicos conservadores, o a la opinión del Ministerio del Interior, que era el que en definitiva
establecía censuras incluso a determinados artículos o tipo de información. Con Eloy Alfaro, 1825, entonces progresa y se amplía definitivamente la libertad de expresión, libertad de imprenta. De eso hemos hecho uso continuo. Sin embargo, también progresivamente se fue diferenciando lo que es el interés empresarial del medio de comunicación de lo que es el interés de los periodistas, y en esto quiero resaltar a lo que ocurría cuando tú, Luis Donofa, eras tan importante miembro del Colegio de Periodistas y un antecedente más, de la Unión de Periodistas. Cuando esos periodistas ligados a esos medios, allí incluyo a mi padre Juan Pazimiño, luchaban contra la empresa periodística y contra los empresarios periodísticos porque reivindicaban el valor del periodismo exactamente independiente, del periodismo crítico, del periodismo que no se compromete con los desafueros del capital, ni tampoco con los empresarios de la prensa, que en aquel entonces el Colegio y la Unión de Periodistas combatían de uno u otro modo, o por lo menos lo cuestionaban. Bueno, en los años 80, 90, pasamos a una situación en la cual la libertad de prensa no tuvo ya control alguno, una especie de libertinaje general, en donde se construían figuras o de acusación o de condenación en función de los intereses ya de las entidades privadas, exactamente. Y por consiguiente, a la libertad de prensa debía seguir la responsabilidad de la prensa, la responsabilidad de la comunicación. Y es eso lo que la Ley de Comunicación se propuso, introducir el criterio de responsabilidad del sector que tiene que ver con los medios de comunicación en general. Eso lo apreció la ciudadanía durante los 10 últimos años. Y en mucho se ha beneficiado de ello, por más que, como Quinto puede señalar, y lo ha hecho muy bien, puede haber incluso desavenencias en cuanto a su tipo de institucionalidad, defensor, no defensor, pero sí hubo un progreso en el sentido de exigir responsabilidades a esa misma prensa. Hoy estamos otra vez más en un tránsito, en una situación de reacomodo de fuerzas, en una situación de revisión de todo lo anterior para ver qué se marca hacia futuro. Y en ese plano, la propia Ley de Comunicación ha sido cuestionada. Y entonces estamos respirando una especie de ambiente en el cual también como que se revive ese viejo espíritu de la libertad por libertad, del libertinaje absoluto, sin control. Y en cambio está haciéndonos ver a los ecuatorianos que es necesaria una ley de comunicación, reformada en todo lo que quiera reformarse, pero que es necesaria una ley de comunicación para que siga exigiendo las responsabilidades que los medios de comunicación deben tener. La creación de los medios públicos fue un adelanto para el país que no los tenía, excepto la radio pública, que en una época incluso funcionó con alguna presencia, después ya no tuvo ninguna, pero contar con una radio, un periódico y una televisión públicas ha sido tremendamente importante para el país, para dar una alternativa de visión frente a los medios comerciales y a los medios privados en general. Esperemos que esos medios de comunicación públicos también definan su propia personalidad, y en ello también hay el interés de sectores privados para hacer que esos medios públicos se orquesten del mismo modo que los medios privados. Entonces, bueno, ahí ya no habría una clara distinción si son propiamente medios públicos o si es que se vuelven medios privados, pero del Estado, en el sentido de defender esos intereses. Digo que no es así ahora, pero digo que se podría configurar ello en función de los intereses que logren incidir en el Estado y en esos medios. Entonces, hay que preservar los medios públicos, hay que preservar, mejorar, alentar una buena ley de comunicación, si es que quieres llamársela así, pero que ha sido importante para la vida nacional. La ley de comunicación fue entendida por la ciudadanía como un paso adelante, y por ello mismo tuvo el apoyo incluso en el referéndum que el propio presidente había planteado en un momento determinado, apoyar las políticas de gobierno en todos estos campos. Bueno, entonces hoy estamos viendo la necesidad de imponer las reformas, pero que no se quite la responsabilidad que deben tener los medios de comunicación
con su propia libertad, porque lo contrario, entonces reviviremos el viejo estilo de hacer prensa del pasado, en que naturalmente había confrontaciones, pero en la que sobre todo los periodistas activos se encargaban precisamente de ser críticos frente a esas condiciones que tuvo en el pasado una prensa simplemente mercantil. Gracias, Juan. Andrés, los medios públicos están obviamente en construcción, ¿no? Pero en este momento deben cumplir un papel. ¿Están cumpliendo ese papel en este momento los medios públicos? Primero, ¿cuál es ese papel? Y segundo, ¿lo están cumpliendo? Esa sí es una pregunta complicada. ¿Qué es lo que pasa desde mi punto de vista? Como bien dice Juan, y aquí es fenomenal escucharle porque él tiene esa visión histórica que es fundamental para analizar los procesos sociales de los que venimos y los que estamos experimentando. El tema es que los medios públicos son sumamente jóvenes aquí en el Ecuador. Entonces, como sociedad, considero que todavía no estamos preparados para poder consumir lo que un medio público nos puede dar. Entonces, quizás no todos los periodistas y muy pocos sean los más capacitados para estar al frente de un medio público. ¿Qué implica un medio público? Eso hay que debatirlo. En la ley de comunicación se habla de dos tipos de medios públicos. Se habla de los medios públicos oficiales, que la ley estipula claramente que tienen el objetivo de cubrir la posición de la entidad que los crea y que además reciben la totalidad del financiamiento de la entidad que los crea. Quizás son medios que no tienen que preocuparse mucho de la sostenibilidad, cuyos trabajadores prácticamente serán servidores públicos. Entonces eso les aleja un poco del mercado publicitario y de sus imposiciones. Pero por otro lado está todo el sector de los medios públicos, que también lo estipula la ley. Estos medios sí tienen que conseguir publicidad para financiar, para pagar sus cuentas del agua, luz, del teléfono, para pagar a los trabajadores. ¿Hasta qué punto la sostenibilidad de estos medios les condiciona en su accionar? Eso es algo que se debería debatir. ¿Hasta qué punto el tema de tener que subsistir por medio de un mercado publicitario puede condicionar la labor de un medio público? Entonces, yo personalmente considero que es un tema que en la ley orgánica se debería mejorar, porque si queremos una comunicación pública y que destine siquiera el 90% de sus esfuerzos justamente a dar un servicio público, tenemos que primero asegurarles las condiciones mínimas de sostenibilidad. Entonces, yo creería que hemos avanzado, ya la mera existencia de los medios públicos ya es un avance que hemos tenido como sociedad. La relación que ha podido tener el mandante y y las entidades del Estado con la ciudadanía también ya es un avance. Antes no se rendía cuentas, antes había una cadena nacional al mes y solo se daba cuando había algún tema importante. Pero la relación con el Estado y la ciudadanía creo que ha mejorado, porque uno puede estar más enterado de lo que se hace, y eso se hace en los medios públicos, pero creo que hay mucho que mejorar, al menos en este tema que te digo de diferenciar los medios públicos oficiales de lo que enfrentan los medios públicos. Es un tema que hay que mejorar, pero yo he estado presente en todos los diálogos de comunicación que se han dado, he estado en todas las provincias y he podido escuchar cuáles son los pedidos de la gente frente a la ley orgánica de comunicación. ¿Cuáles son sus pedidos? Es interesante y para mí es congratulante, porque yo diría que menos del 1% de las expresiones que se han dado están con la intención de derogar la ley o de decir que es una ley que ha sido, digamos, perjudicial. ¿La gente qué pide? La gente pide que se cumplan cosas que en la ley no se ha cumplido. Por ejemplo, justo lo que mencionaba Quinto, la ley manda que haya un defensor de audiencias, pero eso todavía no se aplica, no existe el defensor de audiencias. La ley dice que los medios nacionales son los que tienen que tener un defensor de audiencias, y el defensor de audiencias tiene un rol fundamental. En algunos países de la región ya se lo aplica, es un rol de mediador que puede acercar a la audiencia con el medio, que puede inclusive mediar ya los conflictos antes de que se genere la sanción o la denuncia. Esto es fundamental y ya vamos a los 4 años de la LOC y todavía no se ha aplicado. Entonces la gente pidió que haya defensores de audiencias. La gente que pide que haya una mejor redistribución del mercado publicitario. Eso es gravísimo y es un tema que no se discute mucho, pero en el Ecuador actualmente hay aproximadamente unos 2.000 medios de comunicación, aproximadamente. De estos 2.000 medios de comunicación, menos del 1% se lleva el 90% del pastel publicitario privado. Esto es sumamente grave, porque hay medios de comunicación que en este grupo facturan sobre los $50 millones al año, pero
de los que no reciben. Hay medios que facturan $1,000, $2,000 al año. O sea, es terrible. O sea, es gente que trabaja, un trabajador en el medio, 2 trabajadores, o los trabajadores son voluntarios sin afiliaciones al IES. Esto es un problema enorme, porque cómo está distribuido el mercado publicitario es una tierra inhóspita a la que tampoco se le ha metido mano para regularla y que está pendiente. Esto obviamente rebasa los límites de la Ley Orgánica de Comunicación, porque será un tema también de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y otras organizaciones, pero es un tema que está pendiente, porque tenemos aquí en juego la sostenibilidad de más de 1,000 medios de comunicación, donde están los medios públicos, donde están los medios comunitarios, donde están todos los medios que permitirían que haya una democratización de la comunicación. Entonces, es un poco contradictorio a veces discutir de democratización solo en base a cómo se distribuye el espectro, por ejemplo. Si no nos ponemos a pensar el tema de la sostenibilidad, cómo estamos queriendo que exista comunicación pública si es que los medios públicos locales están totalmente en la quiebra. O sea, primero tenemos que empezar solucionando los problemas de raíz para luego sí pensar en qué comunicación pública quisiéramos, pero realmente los medios públicos, los que no son oficiales, están enfrentando una situación terrible. Yo te digo porque conozco algunos de los medios y he visto cómo están sus cuentas por pagar, por cobrar, y es realmente terrible. Es imposible que exista una comunicación pública efectiva por la situación que tienen que enfrentar los medios. La gente pide que se sancione más, que las sanciones sean más fuertes, que sí tengan un carácter pedagógico, como estaba sugiriendo Lo Quinto, que sí es importante, que sea una resarción más de derechos que simplemente la multa económica, al menos cuando se habla de temas de discriminación o de violencia. Ahí es un tema importantísimo, cómo se restituye el derecho de quien fue discriminado, que es un tema que también se debería discutir. En fin, hubo muchas posiciones en la ciudadanía que lo que buscan es reforzar cosas muy buenas que tiene la ley, que se aplique toda la ley, que el monitoreo para las sanciones no sea aleatorio, sino que se pueda monitorear a todos los medios. Entonces yo creería que el diálogo hasta el momento ha sido positivo por las expresiones que se han dado. Claro, hay que ver ahora la sistematización que se hace al respecto y qué va a ser el documento final que se le entrega al presidente de la República. Gracias, Andrés. Tú que tienes experiencia, Quinto, estamos ya terminando el programa, tú que tienes experiencia en buscar espacios alternativos, ¿qué modelo piensas que en este momento se podría plantear para los medios públicos en el campo del financiamiento o en general en el de los medios públicos? El problema que tuvo de alguna forma la ley es que sí, hubo la generación de los medios públicos, una cosa importante, pero no se construyeron otros medios, los medios alternativos y los comunitarios, que necesitan otro tipo de auspicios. El tema de la publicidad estatal es fundamental. Si no se democratiza la publicidad estatal, es imposible que muchos medios públicos sigan subsistiendo y que se puedan crear medios alternativos o comunitarios. Es imposible. El quid de la cuestión está en el reparto democrático de la publicidad estatal. Gracias, Quinto. Quisiera terminar nada más tratando un poco contigo, Juan, si es que tú tienes alguna experiencia en ese campo, yo te he visto, pero el tema de los medios comunitarios, no sé cómo tú los ves, el tema de los medios comunitarios. La ley establecía el reparto entre medios comunitarios, medios privados, medios estatales, y es eso lo que ha faltado, el reparto hacia los medios comunitarios que tienen una enorme repercusión. Por ejemplo, en cuanto a radios, en el Ecuador tenemos experiencias interesantes. Todo lo que es la radio, ALER, por ejemplo, es una red muy interesante y llegan a América Latina. Tenemos las posibilidades de que a través de la radio se genere un tipo de opinión que viene exactamente de las comunidades. La televisión es más costosa, es mucho más difícil. Y la prensa escrita no es urbana, no es rural, de tal manera que yo creo que habría que hacer un enorme esfuerzo por apuntalar las radios. Gracias, Juan. Se nos ha terminado el tiempo. A nuestros oyentes les agradecemos la sintonía. Volveremos el próximo día martes a las 9 de la mañana con La Oreja Libertaria a cargo del colectivo Espejo Libertario. Cerramos nuestro tiempo de radio y el encuentro con las más importantes vibraciones sonoras.